Está en línea, no lo queremos hacer esperar, si ustedes nos permiten, ¿sí? Nos permiten, sí, con Fernando Chappell, nuestro comentarista, árbitro internacional FIFA, directamente de Ohio, Estados Unidos. Fernando, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días Raúl, buenos días a los amigos de la mesa de control, buenos días a los muchachos que recién empiezan en el básquetbol y buenos días, por supuesto, al Perú entero. Permíteme, Raúl, muy brevemente tocar un tema que ha sido realmente de importancia este fin de semana que pasó. Es lo referente a el trabajo arbitral en el partido Cantolao Cristal. Tenemos la certeza de que todos conocen que cuando se habla del grupo arbitral encargado de dirigir o arbitrar un determinado partido de fútbol, se incluye tácitamente el respeto entre cada uno de sus integrantes, pero sobre todo el respeto a la función que desarrolla cada uno de ellos. Por tanto, el designado como árbitro central será el encargado de interpretar y sancionar las reglas en el terreno de juego, y los asistentes tendrán la tarea de indicar si el balón ha salido completamente del terreno, si un jugador está en posición adelantada para ser sancionado, cuando se solicita una sustitución, la indicación al árbitro si los pasos autorizados en ejecución de un penal se completaron o no, y finalmente supervisar el procedimiento de una sustitución. Esas son las funciones del árbitro asistente. Por tanto, el grupo arbitral deberá ceñirse exclusivamente a lo descrito anteriormente, salvo que el árbitro requiera de la opinión de alguno de los integrantes para obtener una idea más completa de la decisión a tomar. Ahora bien, como ustedes han escuchado, lo que yo he descrito es parte de la regla 6 y en ningún momento menciona que el asistente tendrá la misión de llamar al árbitro principal, darle su opinión y conminarlo a cambiar su decisión, que por cierto ya había sido tomada. Eso, a todas luces, Raúl, representa una intromisión peligrosa al tema arbitral. Sin embargo, muy poco se hace para neutralizar el afán desmedido de algunos asistentes para hacer quedar mal a los que ocasionalmente están como jueces centrales, olvidando que la función más importante de los asistentes, que son nombrados con árbitros jóvenes o con árbitros que recién empiezan en el profesionalismo y por consecuencia con toda la ilusión, esa misma ilusión que todos salimos por primera vez al terreno de juego, es simplemente de apoyar, de colaborar y finalmente de utilizar el sentido común, algo que lamentablemente no se usa en el arbitraje actual. Como quiera que para poder hablar, Raúl, de algún tema, es importante haber sido consecuente y respetuoso sobre esto, o lo que he actuado cuando fui árbitro activo. Ya no valdría la pena pues estar hablando si en esa época que yo fui juez internacional actué de espaldas al reglamento durante nuestra participación. Quien les habla retiró del campo en 2 oportunidades a los asistentes que me acompañaban en los partidos, en el fútbol profesional peruano, lógico. El primero sucedió en Sullana, cuando el asistente número 2 fue retirado en el campo a los 22 minutos del segundo tiempo. Decisión que, según mi opinión, luego, ¿no?, me demoré mucho en tomar por las consecuencias del partido. Y el segundo que reemplacé fue en Huánuco, y lo retiré apenas al minuto 12 del primer tiempo, siendo reemplazado por el cuarto oficial de la misma ciudad. Por tanto, yo siento que tengo la autoridad para hablar al respecto. Es el árbitro quien tiene la obligación de poner límites en la participación del asistente. Pero lo comprendo definitivamente a Jesús Cartagena, que el árbitro muchas veces se siente comprometido con las decisiones de los árbitros asistentes, porque estos últimos tienen años en la categoría o porque son de la categoría internacional. Por eso digo, lo comprendo a Jesús Cartagena, pero lo que no comprendo es de que un asistente, lejos de apoyar, de aportar, de colaborar, ¿no?, de incentivar el trabajo en equipo, lo haya llevado al desastre a Cartagena en cambiar una decisión cuando el jugador Casulo había sido expulsado. Así es. Oye, Fernando, ¿sí? Lo que tú precisas es también lo que pensamos nosotros.
Fernando Chappell en la cancha como árbitro, ¿hubieras actuado de la misma manera? ¿Hubieras expulsado a Cazulo o simplemente lo hubieras amonestado con una tarjeta amarilla? No, simplemente le hubiera dicho muchas gracias al asistente, pero ahí nomás, y hubiera expulsado a Cazulo, no hubiera cambiado la decisión. Claro. A mí, por eso digo, para poder hablar de algo, uno tiene que haber actuado con la misma filosofía siempre, claro, ¿no? El asistente está para asistirte, claro, cuando tú requieres, pero de ninguna manera puede cambiarle la decisión al árbitro. Si el árbitro tomó la decisión, bueno o malo, se va hasta el final con esa decisión. Eso se llama personalidad. Eso es lo que le faltó, eso es lo que le faltó a Cartagena, porque si él claro, hubiera, como juez principal, mantenido su convicción de lo que estaba haciendo, estaba en lo correcto, no tenía por qué haberle hecho caso al asistente. Y en todo pero caso, comprendo, Raúl, lo hubiera mandado a su los casa. Muchachos, pues, cuando recién salen, están sujetos al vaivén emocional de los asistentes, porque se creen los asistentes porque son FIFA o porque tienen años, ya son dueños del partido. Ajá. Y pueden hacer lo que quieran con los árbitros. Eso tiene que ser corregido por la CONAR, no por los árbitros, porque los árbitros jóvenes que recién aparecen lamentablemente tienen que estar a expensas de ellos. Ese es el gran error. Gran error que tiene que ser inmediatamente remediado. Yo sigo pensando, Fernando, me dicen que la preparación de los árbitros apenas dura 9 meses, nada más para preparar un árbitro y que pueda saltar a la cancha a dirigir un partido. Así es, y inclusive menos. En el caso nuestro, en el año 77, cuando empezamos el arbitraje, mira tantos años, nos duramos 2 años de preparación. 2 años duró mi promoción, en la cual salimos 75 personas no preparados, con instructores de lujo, por cierto, ¿no? Claro. Ahora lo que se trata es así, rápidamente, 6, 7 meses, y chau, y vamos. Yo digo, ¿para qué tantos árbitros? El fútbol peruano no necesita tantos árbitros. Okay. Es más, si vas a preparar a un grupo de arbitraje, no, tiene que ser de acuerdo a lo que se requiere. La práctica, la enseñanza, el correcto uso del sentido común, la solidaridad, algo que se ha perdido en absoluto. Entran al campo pensando en que cada uno va para su lado, cada uno no le interesa lo que hace uno, no le interesa lo que hace el otro, y lamentablemente lo que se vio este fin de semana demuestra pues que hay una enorme fractura, ¿no?, a nivel arbitral, porque eso, a cualquiera, si se lo pregunta, Raúl, eso pues es el ABC del árbitro, ¿no?, o del asistente también. No puedes cambiarle una decisión porque sabes que le vas a crear un problema emocional y un problema de queja de todo, ¿no?, como que se hizo, ¿no? Sí, aquí a mí me inquieta simplemente un detalle. A los árbitros yo creo que el poco tiempo de preparación no los ayuda, sobre todo en el aspecto psicológico. Un árbitro está llamado en un trabajo, yo siempre he mantenido y sigo manteniendo esto, para dirigir un partido de fútbol, estar en una cancha hay que tenerla bien puesta, la verdad. No solamente está la atención de los mismos jugadores que son los protagonistas, está la afición, el público, la televisión ahora, la presión mediática que hay es absorbente. Y si una persona no está preparada psicológicamente para asumir eso, realmente su producción no va a ser buena y eficaz, como el caso de Cartagena. 26 años tiene este árbitro, es joven. Es una persona... muchacho, Raúl, cuando tú lo ves empezar el partido, lo ves una gacela corriendo de arriba abajo, porque yo entiendo que la automotivación que cada uno tiene que aplicar, porque no tienen ayuda psicológica en la CONAR, porque lo eliminaron por ahorrar la parte económica, claro, para ponerse ellos un poco más de ingreso, no, eliminaron al profesional que era el psicólogo que los aporta. Entonces, cuando tú entras al terreno de juego, como tú dices, ya son bastantes las presiones que tienes. Claro. Entonces, si tú no lo ayudas, porque yo he tenido también esos problemas y hablo con sustento, tuve que recurrir a psicólogo, tuve que recurrir a gente que me ayudara para poder neutralizar esa presión que uno siente cuando sancionas algo y todo el mundo se te viene encima, ¿no?, con gritos y con improperios y con una serie de cosas. Entonces, si ellos en la CONAR en estos momentos no se percatan que los árbitros se desmoronan porque simplemente ellos no tienen ninguna política, ninguna estrategia de formación para el árbitro que está en estos momentos, ¿qué hablamos? Pues si la federación da la espalda, cierra los ojos, hemos dicho ya en infinidad de formas y de términos a través de
medios, digamos, del Facebook, de las páginas que tenemos, que esto se está cayendo por pedazos. O sea, aquí lo único que quieren es llevarse el dinero, metérselo al bolsillo y no les interesa el arbitraje. ¿Qué podemos hacer, Raúl? Ya hasta cierto punto ya es hasta enfermizo continuar con algo que lamentablemente hay gran parte también del periodismo que cierra los ojos, ¿no?, por una entrada, por un apoyo incondicional que piden de la federación, y no les interesa ver lo que está al frente, que es la indecencia arbitral por un grupo de personas. De acuerdo, Fernando, compartimos esa idea. Hay muchas cosas que lindan con la corrupción, eso es verdad. Bueno, hablar de corrupción en el país ya esto no es nada raro, ¿no? Pones el dedo ahí, González Prada decía, pones el dedo y sale bus. O sea que eso no es nada raro. Fernando, muchas gracias por Raúl, si me permites una cosita muy breve, mira, tú crees, y eso lo comenté hace algunos meses atrás, tú crees, por ejemplo, que Luis Seminario, ¿no? Ese es un caso así típico de lo que estoy hablando, un caso que marca por completo a lo que me quiero referir. Luis Seminario el año pasado perdió a su esposa por un cáncer que se la llevó lamentablemente de manera pues rapidísima, ¿no? Ese muchacho sufrió durante un mes en silencio, tratando de ayudar como tiene que ser a su esposa por todas las cosas que estaba pasando. Nadie, absolutamente nadie, se preocupó ni se inmutó frente a lo que esa baja que él tenía en su producción arbitral, y lo que hicieron al final de todo fue descenderlo en la categoría internacional, porque no merecía esa categoría. Lejos de tomar esa decisión, debieron de estar con él y de haberse percatado del sufrimiento. Solamente se enteraron en el velorio de los momentos difíciles que atravesaba. O sea, eso demuestra la incapacidad de poder prevenir los momentos difíciles que vive cualquier árbitro como cualquier ser humano. Raúl, muchísimas gracias, discúlpame que me extendí un poco, un abrazo para todos y mis mejores deseos de éxito para todos. Buenos días. Buenos días, mi querido Fernando Chappell, directamente desde Ohio, Estados Unidos. Vamos.